escuchado ustedes a Pierre Galland, me corresponde iniciar la lectura del texto de conclusiones. Interpretando, creo, el sentir de los organizadores, quisiera pedirles disculpas porque no haya una versión en catalán, pero ha sido muy trabajoso deliberar en 3 idiomas y estar casi hasta las 2 de la madrugada tratando de perfilar el texto. Por eso no es posible, y la versión que voy a leer está en castellano. El Tribunal Russell es un tribunal de conciencia internacional de base ciudadana que surge como respuesta a las reivindicaciones de la sociedad civil. A lo largo de los últimos años, y especialmente a partir de la falta de puesta en práctica de la opinión consultiva de 9 de julio de 2004 de la Corte Internacional de Justicia relativa a la construcción por parte de Israel de un muro en el territorio palestino ocupado y de la resolución ES-10/15 de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada el 20 de julio de 2004, relativa a la aplicación de esta opinión consultiva, así como tras el importante deterioro que siguió al ataque de Gaza, diciembre 2008, enero 2009, se han creado comités en varios países para promover y apoyar una iniciativa ciudadana a favor de los derechos del pueblo palestino. El Tribunal Russell se inscribe con el mismo espíritu y según las mismas normas de rigor, en la línea del Tribunal sobre Vietnam, creado por el eminente pensador y filósofo Bertrand Russell, y del Tribunal Russell II sobre América Latina, organizado por la Fundación Internacional Delio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos. Entre sus miembros figuran premios Nobel, un exsecretario general de Naciones Unidas, 2 exjefes de Estado, otras personas que han ejercido altas funciones políticas y numerosos representantes de la sociedad civil, como escritores, periodistas, poetas, actores, realizadores, científicos, profesores, abogados y magistrados. En el anexo de la comunicación se puede ver la lista. El sistema de referencia jurídico en el cual se sitúa el tribunal es el del derecho internacional público. Los trabajos del tribunal conllevan varias sesiones. El tribunal se reunió en su primera sesión los días 1, 2 y 3 de marzo en Barcelona, donde fue acogido y respaldado por el Comité Nacional de Apoyo y el Ayuntamiento de Barcelona bajo la presidencia de Stefan Hesse. Segundo punto, mandato del tribunal. El tribunal parte del hecho de que algunos comportamientos de Israel han sido calificados de violaciones del derecho internacional por diversas instancias internacionales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. La cuestión sometida al Tribunal Russell por el comité organizador consiste en saber si las relaciones de la Unión Europea y de sus Estados miembros con Israel constituyen hechos ilícitos en virtud del derecho internacional y, en este caso, cuáles son las implicaciones prácticas y los medios que permitan remediarlas. El Tribunal Russell examinará más concretamente 6 cuestiones: el principio de respeto del derecho a la libre determinación del pueblo palestino, las colonias de asentamiento y el saqueo de los recursos naturales, la anexión de Jerusalén Este, el bloqueo de Gaza y la operación Plomo Fundido, la construcción del muro en territorio palestino y el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel. En cuanto al procedimiento, el comité organizador ha planteado las 6 cuestiones que acabo de mencionar a expertos elegidos por sus conocimientos de la situación. En cumplimiento del principio del derecho a réplica, estas cuestiones se presentaron también a la Unión Europea y a sus Estados miembros para que expresaran su punto de vista. Los expertos entregaron sus informes escritos al tribunal. En lo que respecta a la Unión Europea, el presidente de la Comisión, señor Barroso, dirigió una carta al Tribunal Russell
llevó durante la primera sesión del Tribunal. El presidente Barroso se refirió a las conclusiones adoptadas por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de 8 de diciembre de 2009, que figura en el anexo documental como anexo A. En lo que respecta a los Estados miembros, un único Estado respondió a la petición del Tribunal. En una carta con fecha 15 de febrero de 2010, Alemania recordó, al igual que el presidente Barroso, las conclusiones del Consejo de diciembre de 2009. El Tribunal Russell toma nota de estas misivas, pero lamenta que el resto de países miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea no se hayan manifestado con más intensidad para desarrollar sus argumentos sobre las cuestiones tratadas en esta primera sesión, y por lo cual el Tribunal Russell no ha tenido la ayuda que habría podido aportarle la exposición de sus argumentos y toda la prueba proporcionada en apoyo de estos. La primera fase escrita del procedimiento fue seguida por una fase oral en cuyo transcurso los miembros del Tribunal escucharon las audiencias de expertos y testigos. El Tribunal Russell siguió un procedimiento que no es ni el de la Corte Internacional de Justicia ni el de una jurisdicción penal nacional o internacional, sino que se inspira en la metodología propia de toda instancia judicial en términos de independencia e imparcialidad de sus miembros. Admisibilidad de la cuestión. En el examen de las relaciones de la Unión Europea y sus Estados miembros con Israel, el Tribunal Russell se pronunciará sobre una serie de violaciones del derecho internacional imputadas a Israel. La ausencia de Israel en el presente procedimiento no es un obstáculo a la admisibilidad de los informes de expertos relativos a estas violaciones. Al pronunciarse sobre las violaciones del derecho internacional imputadas a un Estado ausente en la presente instancia, el Tribunal Russell no contraviene ninguna norma consensual en vigor ante las jurisdicciones internacionales encargadas de arreglar controversias entre Estados. Y se cita una resolución de la Corte Internacional de Justicia referente a Timor Oriental. En efecto, la presente instancia no se confunde con una controversia llevada, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia. Los hechos presentados como violaciones del derecho internacional cometidas por Israel en los territorios palestinos fueron calificados de esta manera por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como por distintos informes, especialmente los del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados. El Tribunal se limita, por lo tanto, en esta fase, a recordar una realidad de sobra admitida por la comunidad internacional. En cuanto al fondo, en las presentes conclusiones, el Tribunal Russell utilizó, según los contextos, las expresiones Palestina, territorios palestinos, territorio palestino, territorios palestinos ocupados y pueblo palestino, sin perjuicio de la sentencia que se dictará después de la última sesión. Y por último, las conclusiones del Tribunal Russell tratarán, insisto en que será un tema que se concluirá más adelante, los temas siguientes. A. Las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. B. Los incumplimientos de la Unión Europea y sus Estados miembros de algunas normas específicas del derecho internacional. C. Los incumplimientos de la Unión Europea y sus Estados miembros de algunas normas generales del derecho internacional. Y D. Los incumplimientos de la Unión Europea y sus Estados miembros en la prohibición de contribuir a las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel, así como los medios para remediar dichas violaciones.